Mucho gusto de dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Este es el estudio del Evangelio de Marcos y el tema que veremos hoy es el Rey de los Judíos. Y con la misma alegría de siempre, me permito darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto el poder estar ya enseñando desde el capítulo 15 de Marcos. Hemos llevado un estudio verso a verso desde el capítulo 1, verso 1, y ahora estamos ya en el penúltimo capítulo. Y para empezar, quiero invitarle que me acompañe a orar. Mi buen Dios, te damos muchas gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor, gracias por traernos acá. Gracias, Señor, por hacernos estudiar, y hoy que hablaremos de el momento es en el que ya eres llevado a la cruz, al madero. Te pedimos tu luz para hacerlo de una forma que no contradiga, sino que explique cosas que nos han costado ver a lo largo de la traducción. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quería, como siempre, empezar con un pequeño repaso. La semana pasada terminábamos el capítulo 14 y vimos cómo los sacerdotes concluyen que él es reo de muerte porque se hace Dios mismo. Sin embargo, siendo ellos súbditos de Roma, no tenían la autorización para matar a nadie y por lo tanto tienen que involucrar al procurador romano, que es precisamente lo que veremos el día de hoy. Vamos a la escritura. Marcos capítulo 15, versículo 1 dice lo siguiente: Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Cuando se habla de concilio, hay un nombre que se manejaba en el segundo templo, que es el del Sanedrín. Este era un cuerpo judío que se organizaba con 70 personas. No sabemos si se encuentran todas acá. Hay varias posturas. Hay una postura sobre que eran Anás, Caifás y algunos otros. Sin embargo, es posible que sí hubieran más de ellos. Había un Sanedrín de emergencia que podía darse con 21 personas. También, por la lectura que nosotros podemos ver, y como lo dice el escritor Paul Winter en su libro El juicio a Jesús, para él solamente eran Anán, Caifás, es decir, Anás y Caifás, y un grupo de amigos nada más. Sin embargo, el Evangelio sí menciona un Sanedrín acá, entonces podemos pensar que también había algunos miembros de Sanedrín. Lo que decimos es que a todas luces esto sí se presta al deseo de estos personajes, de los principales sacerdotes, de deshacerse de Jesús, sea como sea. Y ellos entonces van a buscar al procurador romano, que en este momento en la Judea del siglo I era dirigida por el procurador Pilato, Pilatus en latín, quien según la mayoría de críticos habrá gobernado entre 26 al 36 después del año cero. Algunos piensan que él salió justo después de la muerte del Señor, y esto tendría entonces que su procuraduría duró entre el año 17 al 28, más o menos. Pero entra él a ser una persona quien en la historia permite que a Dios se le suba a un madero y se le cuelgue de un madero. La historia también nos narra que justo que después de este evento, él termina en una cierta desgracia, y hay una casa con un museo en el sur de Francia en donde él aparentemente terminó sus días muy poco después de haber llegado ahí. Se piensa que no vivió después del año 39.
Decimos estos datos para entonces enriquecer y generar un poquito de contexto sobre todo lo que está pasando acá. Vamos a leer el versículo 2. Dice así: Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó Pilato. Y el Señor respondió, tú lo dices, tú lo dices. Y esta era una pregunta bastante complicada, porque si él se declara rey de los judíos, puede ser procesado como un sedicioso al imperio, como un revoltoso, como un guerrillero, como alguien que está tratando de acabar con el reinado romano. Y Jesús no había venido a eso. No es la fuerza que le ha movido. Él ha venido como Salvador. Y es por eso que, por ejemplo, su respuesta a los apóstoles en capítulo 1 de Hechos, cuando dice, bueno, restaurarás el reino a Israel en este momento, él responde diciendo, a ustedes no les compete saber las sazones de los tiempos. La respuesta de Jesús es muy interesante. Él responde, yo no estoy diciendo esto lo estás diciendo tú. Y esta es una forma muy amable de no decir nada. Sin embargo, estamos señalando que Jesús no tenía interés en proclamarse como rey o ser reconocido como rey ni como líder político de Judea, y que su reinado es mucho más extenso que el solo lo iba a ser el de una provincia romana. Él es el rey de reyes y señor de señores. Por lo tanto, su respuesta es una forma amable de decir, no te quiero decir, tú estás diciendo eso, yo no he dicho absolutamente nada. Marcos 15:3. Continúa el texto diciéndonos, y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Versículo 4. De nuevo Pilato le preguntó, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Versículo 5. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato quedó asombrado. Vamos un poco rápido en estas partes históricas porque hemos tratado de explicar y de enfocarnos mucho más en la parte teológica que en la parte de la narrativa como tal. Sin embargo, es importante también observar que los principales sacerdotes, es decir, los saduceos que son adictos al régimen, también tienen un acceso a un poder político. Ellos han generado una influencia en Pilato y no era como que cualquier fariseo pudiera llegar a hacer eso, no era como que cualquier escriba, sino que la influencia de estos sacerdotes que habían comprado a los romanos el sacerdocio, pues hacía que ellos tuvieran que escucharlos y darles un espacio y un lugar. Y Pilato, aunque no están presentando un juicio valedero porque no tienen ni pruebas, les da oído precisamente por este contubernio que ellos tenían. Versículo 6. Veamos lo que narra. Dice, ahora bien, en cada fiesta, es decir, hablando de Pesaj, la fiesta, la cita de Pesaj, Pilato acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y esto se debía precisamente a que Roma, que ha conquistado Judea, seguramente estaba llena de presos políticos. Y en esta oportunidad, en Pesaj, ellos tenían la posibilidad de liberar a alguno de sus hermanos, alguna de las personas que según ellos podían estar acusados injustamente. Y Pilato, por su parte, pues también quería estar congraciado con el pueblo que está dirigiendo. El versículo 7 continúa diciendo, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado, con los rebeldes, que habían cometido homicidio en la insurrección. Perdón. No sé a cuál insurrección se refiere, pero este tipo de eventos violentos eran muy comunes en el siglo primero y lo fueron hasta el año 136, cuando finalmente se aplastaron todas las posibilidades de rebeliones judianas en contra de Roma. Había un descontento y entonces seguramente surgían mesías políticos, ahora sí mesías políticos. Esto tenemos que saberlo
porque era algo que estaba pasando alrededor de Jesús y era algo que los romanos, cuando se enteraban de algún movimiento mesiánico, iban a por ellos para acabar con ellos. Este personaje que se menciona aquí, Barrabás, dice el castellano, pues había sido alguien, un criminal, quizás un guerrillero, alguien que había participado con algunos otros rebeldes que habían matado a alguien. No nos dice a quién. Sin embargo, hablando del personaje en específico, hay dos posibilidades para entender su nombre. La primera es la palabra Bar Rabá, que quiere decir el hijo del abundante, el hijo del maestro importante, el hijo del grande. Y es por esto, por este nombre, que la secta Rosa Cruz ha dicho que este hombre era hijo de Jesús, un hijo biológico de Jesús, y que él decide dar su vida para que este Bar Rabá pueda escapar y que se radicó en Francia y de ahí viene la dinastía de los carolingios, de los reyes carolingios que vivieron a principios de la Edad Media y durante varios siglos en Francia. La otra posibilidad es que su nombre era Bar Riba, y eso quiere decir el hijo de la rebelión. Nosotros señalamos que aunque fuera Barrabá, no puede este personaje ser hijo de Jesús. Sin embargo, el contexto es mucho más enfático al decir que este hombre había participado en la rebelión, por lo tanto, su nombre, me inclino yo más por decir que era Barriba, el hijo de la rebelión. Seguimos leyendo el versículo 8, Marcos 15:8. Cuando la multitud subió, ahora ya vemos que se empieza a dar una apertura para que más personas que probablemente están desde afuera, desde un balcón, como lo narran otros evangelios, viendo lo que está sucediendo, dice que esta multitud comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre había hecho. Versículo 9. Entonces Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Versículo 10. Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia, es decir, él sabía que no lo habían entregado por ser alguien sedicioso al imperio ni por liderar un movimiento político. Y ya veremos cuál es su venganza. Verso 11, la venganza de Pilato. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que les pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. 12. Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Y aquí quisiéramos aclarar algo. Es muy probable que cuando a Pilato se le, se le presentó el caso de Jesús, es muy probable que la respuesta, la parte de la justificación de por qué estaba ahí es porque ellos lo están acusando de liderar un movimiento político. Y por eso les trae esta pregunta. ¿Cómo voy a hacer yo entonces con el que ustedes están acusando de ser rey de los judíos? Es quizás lo que está explicando ahí, ¿verdad? Eh, Seguimos leyendo el versículo 13. Entonces dice, ellos le respondieron a gritos, no suavemente, crucifícalo. Versículo 14. Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícalo. Versículo 15. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barribá y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Yo quisiera hacer algo con la lectura que estamos llevando en Marcos y quiero hablar de un paralelo profético que se profetizó 1000 años antes de este momento cuando Dios iba a estar enfrentando a los jueces humanos, las personas que lo iban a atacar, y ver cómo la narrativa que Jesús, de la muerte de Jesús, de este momento histórico cuando Jesús está frente a Pilato, cómo
tiene una profecía y hay varios textos que lo explican. Isaías 53 podría ser uno de ellos, pero a mí me ha impresionado el paralelismo que arroja el Salmo 22, escrito por David unos 1000 años antes de los eventos, y cómo él supo, por supuesto, que Dios iba a estar en este momento. Y aunque hay algunas cosas que se pueden aplicar a él, lo que sí tenemos que entender es que él estaba profetizando por el Ruach, por el Espíritu, lo que le tocaría vivir a Dios. Entonces yo quisiera empezar a hacer una lectura de Marcos con el paralelismo del Salmo 22. Lo primero que quiero hacer entonces es introducirlo y que usted pueda abrir su Biblia, si la tiene en papel o si la tiene en cualquier dispositivo, en el Salmo 22.1, y usted va a ver cómo el primer versículo ni siquiera o ya está mal traducido, pero vamos allá. Salmo 22.1. Y el título ya empieza a decir: para el vencedor sobre Ayelet, carnero, le traduje qué quiere decir Ayelet, Hashahar del alba, Salmo de David. Y ya el título me impresiona tanto que tiene muchísimo que enseñar. En la mayoría de versiones que yo vi pusieron aquí para el director del coro. Sin embargo, la palabra que la Natseach, que es la que ahí sale, se refiere a alguien que ha vencido y ha luchado. Y es precisamente lo que queremos decir que el Señor logró para nosotros en ese madero. En este momento en el cual Él va a enfrentar el enemigo más grande de los humanos, que es la muerte, y va a salir victorioso. El Señor está yendo por el camino de la victoria, y el Salmo, a pesar de registrar muchas de sus luchas y problemas con los cuales él enfrenta en estas últimas horas de su vida, pues empieza diciendo que es para el vencedor. Jesús es el vencedor. Por supuesto, él venció sobre la muerte y nosotros lo resaltamos. Sin embargo, también el carnero, la- el animal para el sacrificio, no puede referirse a alguien más que el corbán de Dios, que la ofrenda de Dios que ahora va a ser ofrecida, que lo va a narrar el Evangelio, porque también este maravilloso salmo lo está diciendo. Y luego dice sobre Ayelet, o sea, el carnero, del alba, el Shahar. Y nosotros decimos que Shahar, como lo hemos probado en la porción del año 2023 de Génesis capítulo 32, Vayeshev me parece que fue, el alba, la palabra Shahar, era un nombre mesiánico y fue uno de los integrantes de esa conversación que se dio entre un ángel del mal, la figura del Mesías, y Jacob, en ese capítulo tan interesante. Y vemos que el Salmo lo que está diciendo es que el Mesías es el carnero, el Mesías es el que va a dar su vida, y luego el Salmo va a decir cómo. Entonces, este salmo, repito, nos hablará de las vivencias de Jesús a lo largo de este momento de persecución que él está viviendo. Con esa conexión importante, volvemos a Marcos capítulo 15, versículo 16. Dice así: entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa, perdón, romana. Ahora se apartan entonces ya de los sacerdotes de estar ahí, porque para ellos entrar al pretorio hubiera sido impurificarse, tal y como lo enseña también otro evangelio. Pero sí han enviado a Jesús, y él va para adentro en este momento específico, y luego sigue diciendo el versículo 17: ahí adentro lo vistieron de púrpura. Después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar: Salve, Rey de los Judíos. En latín, esto diría Ave Rex
Iudaerum, que fue lo que probablemente le dijeron porque ahora ya estamos hablando de romanos. Eh, Me impresiona mucho que cuando habla de la corona de espinas, bueno, voy a hacer algo. Voy a leer el 19 y el 20 y luego regreso a comentar lo de la corona de espinas también. El 19 dice, le golpearon la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. El 20 dice, entonces, después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Algunos comentarios muy importantes cuando se habla de vestirle de púrpura y tejerle una corona de espinas. Recordamos que en un estudio, cuando comentábamos la parábola de Jonás, en esta porción estaba ya escrito cómo se iba a colocar eso sobre el Mesías. Sin embargo, el Salmo 22, en medio de esta burla, ha dicho lo siguiente, versículo 12, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado, y luego dice, ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Por supuesto que Bashán es un nombre de un lugar en Israel. Sin embargo, en la lengua original antigua, anterior cananea, antes de que los israelitas vivieran allí y la tomaran en la conquista de Josué, esta, este lugar significaba serpiente. El origen de esto era la serpiente. Entonces, cuando está hablando de los toros de Basham, está hablando de las potestades del enemigo que lo están cercando. Y justamente eso fue lo que las personas que le golpean la cabeza, que le escupen, que se burlan de él, que le colocan el manto de púrpura, pues están haciendo, se están burlando de él. Y recordar que este territorio de Bashán, que luego se convierte en parte de Israel, había sido conquistado al rey Og de Bashán, y significaba entonces serpiente. Muy bien, el versículo 16 del mismo Salmo dice lo siguiente, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, y vemos que Jesús pues tuvo que enfrentar precisamente el ataque, la embestida de estas personas. Y el Salmo 22 lo ha estado comentando. Regresemos ahora al versículo 21 de Marcos 15. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón, de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que le llevara la cruz, a que llevara la cruz de Jesús. Ahora aquí me encontré con algo muy hermoso que quiero comentar. Simón de Cirene era un judío nacido en la diáspora, específicamente en la ciudad de Cirene, que se encuentra al norte de Libia, en el continente africano. Probablemente era alguien que había emigrado a la tierra porque se dice que venía del campo, o podría ser alguien que estuviera por la fiesta en Jerusalén, por la fiesta de Pesaj. Sin embargo, hay un dato muy significativo que cuando buscamos qué dice la escritura, nosotros podemos hacer una conexión muy importante. Vamos a Romanos 16:13. El apóstol, aquí, unos 30 años después de este evento, 25 años después de este evento, ahora el apóstol Pablo está diciendo, saluden a Rufo, escogido del Señor, y también a su madre y mía. Y lo que podemos pensar es que es muy probable de que a partir del sacrificio de Jesús y que Simón de Cirene hubiese cargado la cruz de él y lo hubiera llevado al Gólgota, Dios lo llamó, y por eso es que su hijo y su esposa ya están 25 años después en los caminos del Señor y en la comunidad judío-mesiánica que ahora está en Roma. Y a mí me impresiona cómo él usó este momento en el que Simón tuvo que
ayudar a Jesús con el madero con el cual Jesús iba a ser colgado, para llamarlo y para que esa salvación llegara a sus generaciones y para que su esposa lo conociera y para que eh, su hijo también fuera parte de eso. Y vemos que Dios trabaja de esta manera. Él llama, pero también a nuestros hijos por medio de lo que nosotros hacemos. Vamos a leer entonces el versículo 22 porque todavía hay algo muy importante que quiero comentar acá. Dice así: lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. La palabra en arameo, es la palabra Gulgalta, que por supuesto quiere decir cráneo. Esto es importante señalarlo, pero también hay un escrito contemporáneo de la época, hemos de decir, me refiero al Zohar, que es un comentario de las porciones de la Torá. Lamentablemente este se ha usado como para llamársele como la Biblia cabalística, pero no lo es. Es un escrito muy antiguo que se dedicaba a comentar las porciones de la ley de Moisés, como lo hacemos también nosotros ahora los sábados por la mañana. Y este comentario decía que el Gulgalta era un atributo de Dios que en el cual, y de Dios únicamente, en el cual él podía autonegarse a sí mismo. Los humanos no podemos negarnos y dejar de ser humanos, porque es nuestra naturaleza. Dios en este momento que está por entregar su vida y que es la vida inmanente, tiene que hacer una autonegación para que lo que tiene que ocurrir ocurra. Y la próxima semana estaremos también comentando el tema acerca de la muerte de Dios o deicidio, una doctrina, una forma de pensar muy interesante, sobre todo de la Edad Media. Pero lo que queremos señalar en este momento es que Él se niega a sí mismo la vida inmanente y tiene que poner su vida como Él mismo ha ofrecido, y para ello debe de negarse la capacidad de vivir, la capacidad de ser Dios. No quiero dar a entender que con esto Él dejó de ser Dios en ese momento, eso sería una herejía, sino lo que estoy diciendo es específicamente en la vida como tal. Él que es la vida, no que tiene la vida, Él es la vida. Ahora va a permitir que su cuerpo sea colgado, la sangre que corre por sus venas sea derramada y que va a parecerle a los humanos que lo van a rodear, que lo van a después poner en un sepulcro, que no está respirando más. Esto no hubiera sido posible sin la cualidad divina de hacer Gulgalta, de negarse a sí mismo. Sobre todo porque él pudo haberse bajado del madero, pudo haberse defendido con ángeles, pero para cumplir lo que él había establecido, lo que él también, recordamos, consultó en el jardín de Getsemaní, al Abba, lo que él consulta en su cuerpo de leyes que ha dejado establecido, él tiene entonces que negarse a sí mismo. Pero me parece interesante también que este fuera el nombre del lugar en donde Dios estaba haciendo precisamente eso. Señalo que más importante que el lugar era el sacrificio y el acto de autonegación que él estaba haciendo. Leamos el versículo 23. Dice: trataron de dar vino a Jesús mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Esta era una especie de anestesia para el dolor, pero por las razones que hubiera, él optó por no tomarlo. Verso 24. Cuando lo colgaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Y aquí tenemos que citar también lo que ya está escrito y lo que se desprende del Salmo. Leámoslo, versículo 18 del Salmo 22. Se reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. El salmo que está narrando la victoria de Jesús,
no tanto el sufrimiento del Mesías, la victoria sobre la muerte. Lo que pasa es que aquí está sucediendo como que se viera como que él está perdiendo, pero ni el Satanás ni las personas que decidieron crucificarlo o que lo dieron para ser crucificado se habían dado cuenta que esta era la victoria de él y que este era un evento a a dos partes. El primer tiempo lo iba a perder, pero la victoria iba a venir en el segundo tiempo. Y lo que también impresiona es que al haberlo profetizado en Salmos, él, como fue siempre su costumbre, ahora esté llenando su palabra, esté cumpliendo su palabra, la esté enseñando y esté exhibiendo por todos lados que Él es Dios. El versículo 15, 25, Marcos 15:25 dice, era la hora tercera cuando lo crucificaron, más o menos como las 9 de la mañana del 14 de Nisan, porque recordamos que el 15 en la noche ya hubiera sido el 15 de Nisan, o sea, el miércoles en la noche. Ese año cayó miércoles, he de decirlo, pero el miércoles en la noche ya hubiera sido el día 15 porque en la Biblia los días van desde que se oculta el sol 24 horas hasta que, bueno, el sol se oculta, la noche pasa, el sol sale, el sol brilla, el sol empieza su caso y cuando se vuelve a ocultar nuevamente es que se acaba el día. Pero para nosotros, el Señor murió un día miércoles con el ocaso del sol. Y este es un tema que vamos a probar la próxima, en 2 semanas, cuando quizás acabemos con el Evangelio. Versículo 26. La inscripción de la acusación contra él decía el rey de los judíos. El rey de los judíos. Ahora, el Evangelio de Juan nos da un dato muy interesante y vamos a leerlo. Versículo 19 del capítulo 19 de Juan dice, Pilato también escribió un letrero, lo hizo escribir, por supuesto, y lo puso sobre la cruz y estaba escrito, dos puntos. Yehoshua, es decir, Jesús, el Netzer, Nazareno, le puse yo a usted entre paréntesis, el rey de los judíos. Y esto es importante porque se expande un poquito, los evangelios no se contradicen, se expanden. Y el evangelio de Juan nos está diciendo lo completo que está escrito. Em, Ahora, ¿por qué yo he cambiado la palabra nazareno por Netzer? Quiero recordar con usted que en el estudio 65 de esta misma serie, cuando nosotros analizamos cómo se traducía el gentilicio nazareno ahí, encontrábamos una palabra que no reflejaba el gentilicio nazarino, sino encontramos la palabra que reflejaba el nombre mesiánico inspirado en Isaías 6, 7 siglos antes de Netzer. El Netzer es la función de Dios salvadora que venía a comprar, a hacer reconciliación con su pueblo. Y Pilato, un no creyente, alguien no docto en la teología, manda poner eso allí. Lo que debemos de decir es que eso solamente puede ser inspirado por Dios. Pero también me llama la atención que este título que termina poniendo el rey de los judíos representaba para Pilato una especie de burla contra los judíos que lo habían entregado a él. Me refiero específicamente a los sacerdotes. Porque si Pilato realmente hubiera pensado que Jesús era el rey de los judíos, lo hubiera procesado por sedicioso, lo hubiera procesado por rebelde. Porque según las leyes del imperio eso era lo que procedía. Pero lo que nos enseña, está enseñando esto, es que él no se creía esto de lo que lo habían acusado y sabía que los judianos que lo habían entregado a él lo estaban haciendo por envidia, estaban tratando de desmarcarse de él y él al poner ese título es un toque y un llamado de atención a ellos. Miren,
este va, pero este es su rey, es una especie de mofa que él tiene para ellos. El versículo 20 de Juan 19 sigue diciendo así. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrito en arameo judaico, en latín y en griego. Y aquí tenemos varias cositas que debemos de informar. En primer lugar, el lugar quedaba cerca de la ciudad y en la ciudad ese día se estarían entregando los corderos de Pesaj. Entonces, la gente que venía de los lugares aledaños a Jerusalén seguramente tendrían que pasar por ahí. Estarían viendo algo que probablemente no era raro para que un judiano viera, es decir, a un hombre colgado en ese aspecto. De hecho, habían tres personas colgadas ahí, ¿verdad? Jesús y dos ladrones más que estaban siendo condenados a muerte y estaban muriendo. Y vemos también entonces que se le vio fue algo muy visible, muy notorio, es lo que quiero decir, porque él estaba cerca de la ciudad, pero también no quería Pilatos que quedara ninguna duda y por supuesto decimos que esto vino guiado de parte de Dios con respecto de a quién se refería y por eso es que estaba escrito en arameo judaico. Perdón, la Biblia, el griego, la Biblia en griego ha dicho la palabra hebraisti, pero hebraisti, si está solo la palabra hebraisti, se refiere al arameo que se hablaba en Judea, y si estuviera hebraisti dialectus, entonces sí estaría hablando del hebreo bíblico. Pero sabemos que este arameo judaico fue el que se habló en Judea en el siglo I. Y por supuesto, para cualquier persona que no hablara ese idioma, ya sea porque fuera extranjero o porque fuera romano, pues él lo mandó a escribir también en latín y en griego, para que todo mundo supiera, sin él saberlo, sin Pilatos tener la revelación de Dios, de que el rey de todos, estaba siendo colgado en un madero. La próxima semana tenemos la intención de terminar el versículo 15 y con el capítulo 15, perdón, y con ello pues todo lo que sucede con la muerte del Mesías. Y en 2 semanas pues quisiéramos ya leer, estudiar el capítulo 16 y seguramente ir terminando lo que pues nos ha representado este evangelio. Yo quiero agradecerle por la sintonía y quiero agradecerle también por quedarse hasta acá con nosotros. Le invito a visitar nuestras redes sociales, le invito a compartir estos estudios si le han edificado en algo y también le invito a visitar nuestro canal de youtube.com/Visión de Femisco en donde encontrará en las listas de reproducción muchos otros títulos que estamos seguros pueden edificarle. Gracias por la atención, que esté muy bien, hasta pronto.